Hola amigos de la institución educativa Santa María de Cervelló. Estoy muy contento de poder dedicarme a ustedes, estoy muy contento de poder dedicarme a ustedes y darles estas clases que son más de encuentro entre nosotros para poder ayudarlos lo mejor posible mientras dure esta emergencia del coronavirus. Nosotros ya hemos trabajado en clases el movimiento compuesto, ¿de acuerdo? Lo hemos trabajado ya. Ahora vamos a seguir con el movimiento parabólico y si algo quedara pendiente en el camino, cuando nos encontremos vamos a hacer el reforzamiento del caso. Porque recuerden ustedes, amigos, que una clase, disculpen, recuerden ustedes, amigos, que una clase virtual por tan bien preparada que esté, nunca va a reemplazar pues a una clase presencial, ¿no? Entonces, cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que hayamos soslayado, entonces se verá más adelante, ¿ya? Entonces, veamos qué vamos a hacer el día de hoy. ¿Qué cosa es el movimiento? ¿Qué cosa es el movimiento parabólico? El movimiento parabólico, como su mismo nombre lo indica, es aquel que su trayectoria es una parábola. Muy bien, es aquel que su trayectoria es una parábola. ¿Qué quiere decir eso? Se lanza desde acá y va a ser una trayectoria así, ¿ya? Se lanza desde acá y va a ser una trayectoria parabólica, parabólica. En el movimiento compuesto era semiparabólico, semiparabólico, ¿ya? Entonces, esa es la diferencia. El movimiento parabólico que vamos a trabajar nosotros en la institución educativa Santa María de Cervelló es precisamente la combinación del MRU con el MRV. Cuando se combina un MRU con un MRV, alumno del Cervelló, ¿ya? Escúcheme, escúcheme, cuando se combinan, la trayectoria es una parábola o una semiparábola si es el movimiento compuesto. ¿Ya? Muy bien. ¿Qué aplicaciones tiene este movimiento parabólico? ¿Ya? Si un cuerpo se lanza formando un determinado ángulo con la horizontal, este describe una parábola con la trayectoria. La componente vertical disminuye conforme el cuerpo sube y aumenta conforme el cuerpo cae. Y al igual que en el movimiento compuesto, la componente o velocidad horizontal no cambia, permanece constante. ¿Se acuerdan ustedes por qué? Sí, sí, yo me imagino que ustedes sí se acuerdan. Porque el movimiento horizontal pertenece al MRU. Acuérdense que yo les hablé en clase del matrimonio perfecto. ¿Se acuerdan, no? Muy bien. Eso es. Pasamos a la siguiente diapositiva, ¿ya? Y ahí tenemos, fíjense ustedes, un cañoncito, dispara un proyectil. Les pido por favor que se ubiquen con el mouse. Se dispara. Al dispararse, al dispararse, acá tenemos la velocidad de disparo. Esto que ven ustedes acá de color rojo es la velocidad de disparo. Y esta es la velocidad vertical, horizontal inicial, perdón, esta es la velocidad vertical inicial. Y esto que ven ustedes acá, ubíquense por el cursor, ¿ya? Esta flechita que ven acá es la velocidad inicial horizontal. ¿Qué quiere decir esto, jóvenes? Y para esto les voy a decir que se acuerden ustedes de lo que hicimos el año pasado. Ojo, alumnos de cuarto y quinto, acuérdense, porque el año pasado lo hemos hecho. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir lo siguiente.
Esta velocidad horizontal, perdón, esta velocidad de disparo va a tener dos componentes. Acuérdense cuando hicimos vectores. Acuérdense cuando hicimos vectores. Todo vector en un plano bidimensional tiene dos componentes. Entonces, este vector velocidad inicial tiene una componente vertical. Acá debería ser B o Y, ¿ya? La velocidad en Y. Y acá sí está bien la velocidad inicial en X. ¿Qué cosa sucede? Cuando está subiendo, como lo he dicho hace un momento en la separata anterior, la velocidad vertical va disminuyendo. ¿Por qué? Porque sufre la acción de la gravedad. Mientras que la velocidad horizontal permanece igual. Alcanza su máxima altura, ojo, sigan el cursor, alcanza su máxima altura cuando la velocidad vertical es cero. Por eso es que acá ya no hay velocidad vertical. Sin embargo, la velocidad horizontal se mantiene. Y ustedes me dirán, pero profesor, si ya desapareció, ¿por qué acá sí hay velocidad vertical? Porque conforme va cayendo, la velocidad vertical va aumentando, ¿ya? Mientras que la velocidad horizontal se mantiene constante. Ustedes muchas veces se preguntarán, pero ¿para qué sirve la física? Me obligan a hacer física, tengo que soportarlo al profesor Gustavo, que a mí no me gusta, que por acá. La física hizo grande a Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte modificó las artes de las guerras. Antes de Napoleón Bonaparte se peleaba cuerpo a cuerpo, no había estrategia, no había nada. Napoleón Bonaparte utilizó el disparo parabólico y logró que sus físicos de la Escuela Politécnica de París inventen cañones que lancen proyectiles a mayor velocidad que los cañones de sus enemigos. Entonces, ¿cómo hacía la guerra Napoleón? Con sus cañones que lanzaban, que habían encontrado los físicos el mejor ángulo para disparar lo más lejos posible los cañones, el ángulo es de 45 grados en el vacío. Entonces, ¿qué hacía? En la noche anterior, al día que ellos iban a atacar, los bombardeaban. Lograban dos cosas: metían miedo y mataban gente. De tal forma que cuando llegaban las tropas de Napoleón, ya era más fácil su victoria. Entonces, no piensen ustedes, amigos y amigas, que estas cosas de la física no sirven. Sí sirven, sí sirven. Más de lo que ustedes se imaginan. ¿Ya? Entonces, seguimos. ¿Qué características tiene el movimiento parabólico? 1. La velocidad del movimiento horizontal es constante. 2. La velocidad del movimiento vertical es de caída libre o uniformemente variado. Tiene un solo valor de la aceleración que se llama valor de la gravedad. ¿Ya? Cuando el proyectil regresa al plano de lanzamiento, el ángulo que forma con dicho plano es igual al ángulo de lanzamiento. De igual manera, el proyectil regresa a la velocidad con una velocidad igual a la con la que fue lanzado. ¿Qué quiere decir eso? Que si de acá lo lanzas con una velocidad, llega acá con la misma velocidad con que fue lanzado. El ángulo de máximo alcance horizontal es 45 grados. Les hablé de Napoleón, ¿no? Ahora, otro más. Si se dispara un proyectil con una misma velocidad que otro, pero formando un ángulo de tiro complementario, el proyectil tiene el mismo avance horizontal. ¿Ya? Muy bien. Una pequeña, un pequeño trabajito que lo vamos a hacer acá interactuando entre nosotros. Muy bien. Voy a mover acá mi imagen para que no interrumpa. Acá. Y decimos así, el movimiento parabólico tuvo gran desarrollo debido a la necesidad de aumentar el alcance de los cañones. Decir si es verdadero o falso. ¿Qué opinan ustedes?
Verdadero. Les hablé de Napoleón. ¿Cierto o no? Muy bien. Cuando dos movimientos se componen, cada uno es independiente del otro. ¿Verdadero o falso? Verdadero. ¿Se acuerdan que les hablé en la clase presencial que tuvimos? Les dije acerca del, les hablé acerca del matrimonio perfecto, ¿no? Cuando dos movimientos se casan, cada uno conserva sus propiedades. El MRU se queda con sus propiedades y el caída libre con sus propiedades. Muy bien. El movimiento parabólico deriva de la combinación de dos MRV, falso. Es de un MRV y un MRU. Siguiente. En el movimiento parabólico, la componente horizontal de la velocidad es constante. Sí, verdadero. Es verdadero. Muy bien. El ángulo para alcanzar el mayor alcance horizontal, horizontal estoy hablando, horizontal, ¿ya? Horizontal. El ángulo para alcanzar el mayor alcance es de 30 grados, no, falso, es de 45. Cuando se combinan dos MRU, la trayectoria resulta una parábola. Falso, resulta una línea recta. El MRU y el MRV son movimientos simples, verdadero. La componente horizontal, perdón, la componente vertical de la velocidad disminuye cuando el cuerpo cae. Vamos a ver. Fíjense. Aumenta. Por lo tanto, es falso. En el movimiento parabólico, la velocidad del movimiento vertical es uniformemente variado. Cierto, cierto. Es de caída libre. Muy bien. La altura máxima de la parábola se obtiene cuando la velocidad del movimiento horizontal es 0. Falso. Cuando la velocidad del movimiento vertical es 0, ahí es donde... Muy bien. Muevo otra vez mi imagen para que no interrumpa. Un problemita. Calcular la velocidad inicial vertical y horizontal de un proyectil que es disparado en un ángulo de 45 grados y una velocidad de 120 metros por segundo. Ahí lo tienen. He hecho mi gráfica en Corel para que ustedes lo puedan entender bonito. Fíjense, la velocidad inicial es 120. Acá está. Sigan el cursor. Hay que descomponer. Hay que descomponer. Hay que descomponer. Al descomponer, voy a tener la velocidad inicial horizontal y la velocidad inicial vertical. La velocidad inicial horizontal es la velocidad 120 por el coseno de 45 grados. Raíz cuadrada de 2 sobre 2. Al operar, me va a quedar 60 por raíz cuadrada de 2 metros por segundo. Muy bien. Y la velocidad vertical, BY, por favor, acá debe ser BY, ¿ya? Será igual a 120 por el seno de 45, que da la casualidad que también es 120 por raíz cuadrada de 2 sobre 2, que es igual a 60 por raíz cuadrada de 2 metros por segundo. Moraleja, que les quede para siempre. Cuando el ángulo es de 45, las dos componentes son iguales, tanto la velocidad horizontal como la velocidad vertical. ¿Ya, amigos? Muy bien. ¿Alguna pregunta les iba a decir? Yo pensaba que ustedes estaban ahí al lado mío, pero están ustedes a la distancia, pero yo lo siento muy cerca a mí, ¿ya? Otro problema. Se dispara un proyectil formando un ángulo de 53 grados con la horizontal y con una velocidad de 100 metros por segundo. Punto seguido. Calcular la velocidad que tiene a los 6 segundos. Calcular la velocidad que tiene a los 6 segundos. A ver. Oiga, amigos, desde acá se dispara.
acá he hecho la gráfica, ¿ya? Desde acá se dispara. Va subiendo 1 segundo, 2, 3, 4, 5, 6. Acá tiene una velocidad vertical y también tiene una velocidad horizontal. Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a calcular, acuérdense del problema anterior, ¿eh? Vamos a calcular la velocidad inicial horizontal y la velocidad inicial vertical. Vamos a calcular esto, BY y BX, ¿ya? A ver, cálculo de BX y BY inicial. BX, BX, ¿ya? BX, BX. Muy bien, muy bien. A ver, ¿qué vamos a hacer acá? Cálculo de BX. BX, o sea, BX inicial, será 100, que es la velocidad, por el seno, por el coseno de 53, que es 3/5, será 60 metros por segundo. Y la velocidad inicial vertical, 100 por el coseno, perdón, por el seno de 53, que es 4/5, será 80 metros por segundo. Ya tenemos. Ahora, vamos a calcular la velocidad vertical. Sigan el cursor acá. La velocidad vertical en 6 segundos y la velocidad horizontal en 6 segundos. La velocidad horizontal es 60 metros por segundo. Ahí no hay ningún problema. No hay ningún problema ahí. ¿Ya? No hay ningún problema. Y la velocidad vertical es 80 metros por segundo. ¿Por qué 60 metros por segundo la horizontal? Porque no cambia, pues. No cambia. Pero la velocidad vertical sí cambia. Se aplica, acá es BY, ¿ya? Lo voy a arreglar para que ustedes no se confundan, amiguitos. Para que ustedes no se confundan. Lo voy a arreglar. ¿Ya? Ya está arreglado. BY es igual a 80 metros por segundo por, perdón, acá se aplica la fórmula velocidad final menos, acá se aplica la fórmula velocidad final, o sea, BY, velocidad inicial menos gravedad por tiempo. Entonces, la velocidad inicial es 80 metros por segundo. Menos gravedad, que es 10, por el tiempo, que es 6. 80 menos 60 es 20 metros por segundo. Entonces ya calculé que esto, miren el cursor, es 20 y esto es 60. Quiero hallar V. Eso lo vamos a hallar por Pitágoras. V igual a 60 al cuadrado, raíz cuadrada de 60 al cuadrado, más 20 al cuadrado. Respuesta, raíz cuadrada de 4000 metros por segundo. Raíz cuadrada de 4000 metros por segundo. ¿Y amigos? Muy bien. Seguimos. Seguimos. ¿Ya? ¿Qué altura máxima alcanza un proyectil disparado con 108 kilómetros por hora y un ángulo de disparo de 53 grados? Acá está. Cuando uno convierte 108 kilómetros por hora a metros por segundo, que es lo que me interesa, voy a tener 30 metros por segundo. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Calcular la velocidad horizontal inicial y la velocidad vertical inicial. Ustedes ya saben, la velocidad horizontal inicial es 30 por el coseno de 53, que es 3/5, 18 metros por segundo. La velocidad vertical inicial es 30 por el seno de 53, que es 4/5, 24 metros por segundo. Ahora, les doy un dato. Ustedes han hecho caída libre el año pasado. ¿Cuándo se obtiene la máxima altura? La máxima altura se obtiene cuando la velocidad final es 0. Entonces, fácil. Aplico esta fórmula. Velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado
menos 2 veces gravedad por altura. La velocidad final para que sea altura máxima tiene que ser 0. Igual a 24 al cuadrado, que es la velocidad inicial vertical, acá está, menos 2 por la gravedad que es 10 por altura. 2 por 10, 20h negativo, pasa al otro lado como positivo, 20h. 24 al cuadrado, a ver, 4 al cuadrado 16, 2 por 2, 4, por 4, 16, 7, 576 es. Entre 20 me va a dar 28,8 metros. Esta es la respuesta. ¿Ya? He hecho con ustedes en esta pequeña clase virtual el tipo de problemas que están en el grupo 1 y en el grupo 2 de movimiento parabólico. Yo estoy seguro que con un poco de esfuerzo, de ganas y de dedicación, ustedes, amigos, van a poder solucionar esto. No les estoy dejando como tarea. Quiero que lo solucionen, traten de solucionarlo. Si tienen alguna duda, me envían un mensaje diciéndome en qué están dudando. Me mandan un mensaje diciéndome en qué están dudando. Y yo les voy a ayudar. No quiero que esto quede como tarea porque no quiero que ustedes este tiempo de inamovilidad que deben pasarlo con su familia, compartir con sus padres, con sus hermanos, lo pasen atareados, buscando información por acá de algunos temas que quizás por la falta de una clase presencial que no se puede por esto del coronavirus, ustedes se estén estresando y estresando también a sus padres. Entonces, hasta que termine nuestra clase, por favor, procuremos resolver los problemas del grupo 1 y 2 y cualquier duda que tengan, se comunican conmigo por mensajería y yo de inmediato les contesto. Esta actividad termina justo a la hora que termina nuestra hora de clase. Para mí ha sido un gusto, jóvenes, alumnos, ha sido un gusto verlos, Me siento contento de poder interactuar con ustedes y vamos a seguir cada día nosotros mejorando en esto de darles cada vez un mejor servicio. Nos vemos.